quiero que escuches, hermano, hermana, esta introducción, porque hay una bendición en la espontaneidad y sobre todo en la pasión que brota del amor por Dios. Yo sé que tu corazón está lleno de amor por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que en nuestros corazones hay gratitud hacia el Señor por lo que Él ha hecho y lo que hará, y por el amor que de Dios constantemente nos abraza. En ese sincero anhelo que tú y yo ofrecemos a Dios en alabanza, debemos cuidarnos de la improvisación, porque no es lo mismo ser espontáneo que improvisar. Espontáneo es estar en la presencia del Señor y salir de lo monótono. Ahora, la improvisación es actuar sin discernimiento, creyendo que lo que voy a hacer agrada a Dios, pero quizás está muy distante de su voluntad, de su deseo, de su propósito, como hicieron los hijos de Elí, que terminaron presentando un fuego extraño y a Dios no le agradó esa alabanza, y en vez de consumir y recibir el sacrificio, ellos fueron los afectados con muerte por presentar lo que el Señor llamó un fuego extraño. Esto le dolió a Elí, le dolió al pueblo, y Dios estaba llamando la atención. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: hay un orden. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: hay un orden. Amén. Tú y yo podemos ser espontáneos en el momento de servir a Dios, pero no tenemos necesidad de improvisar. El orden no apaga ni condena la espontaneidad, al contrario, lo encausa. Dirige la espontaneidad para que todo lo que hagamos con libertad lo podamos disfrutar, pero sobre todo sea del agrado del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, porque sin una dirección clara no hay crecimiento ni propósito que perdure. Por eso quiero hablarte del orden de Dios para la unidad en su iglesia. El orden de Dios para la prosperidad de tu vida. El orden de Dios para la prosperidad en el hogar. Te quiero invitar a 1 Corintios 11:20 al verso 21 para que disfrutemos esta palabra juntos. Así como tú y yo vamos a degustar distintas texturas, sabores, aromas, así la palabra de Dios para nosotros es un alimento. Y el trabajo pastoral consiste en presentar el alimento como el chef del cielo lo expone, lo envía, sin alterarle su integridad, porque eso es lo que va a nutrir nuestra vida y nuestra alma. Recuerda que no es lo mismo un jugo de naranja que un instantáneo de naranja. Sabe parecido, huele parecido, se ve como un jugo de naranja, pero está alterada su naturaleza, su esencia. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos de instantáneos que no hacen nada. Dios quiere que aprovechemos la sustancia del cielo, lo mejor de su presencia, para nutrir nuestra alma y ver resultados. Tú y yo estamos esperando resultados en este mismo momento. Amén. Una llamada, una respuesta, una afirmación, y Dios te dice: el secreto está en mi lugar secreto, en mi presencia. No está en la fuerza, no está en el conocimiento. Yo te di la fuerza, te di el conocimiento, pero necesitas la dirección para poder afilar el hacha y ver resultados en cada corte, en cada esfuerzo, en cada paso que tú y yo tenemos que dar. Por eso 1 Corintios 11:20 nos dice: cuando ustedes se reúnen, ¿cómo estamos nosotros en esta mañana? Reunidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Usted dice: bueno, la primera parte es amén, pero la segunda no, porque a mí sí me interesa la mesa del Señor. Pero vamos a seguir leyendo. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. ¿Y por qué el Espíritu Santo le dice esto a la iglesia?
Aquí viene la respuesta, porque Dios no deja nada a la improvisación. Vuelve y dile al que tienes a la par, Dios no improvisa. Amén. Entonces ahora Dios nos explica por qué cuando nos reunimos no nos interesa la mesa del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, dice el Señor, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Unos tienen muy poco y otros, por el exceso, por el deseo de tener más, terminan en disolución, en desorden, en borrachera, en desinhibición. Que el Señor añada gracia a su palabra. Te explico rápidamente el contexto. La mesa del Señor nunca fue un proceso apresurado ni rápido para la iglesia, fue una celebración importante. No debía hacerse a la carrera porque era un momento de compartir donde el Señor quería que el pueblo se pudiera ver cara a cara y tuviera un tiempo para que crezca la coinonía, que sepamos lo que está pasando con el hermano y me interesa el hermano, porque el Señor resumió su ley en 2 puntos. ¿Cuáles son? Ama a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y a quién? Y al prójimo. Lo que el Espíritu Santo está diciendo es: yo sé que ustedes no van a alimentarse, ustedes buscan su alimento y llegan llenos, entre comillas, al templo, saciados y creen que no necesitan nada. Pero lo cierto es que el verdadero alimento se lo están perdiendo porque ustedes se están llenando de la grosura del mundo, pero no se están alimentando de lo que yo tengo para ustedes. Y cuando van y se reúnen, llegan con una actitud desinteresada y ya no les importa lo que yo he preparado. Imagínate que yo te invito a mi casa a las 12 del mediodía y a las 11 tú te comes una picadera pesada. Cuando tú llegues, si te doy comida no te importa. No. Y entonces cuando yo te sirvo la mesa, tú dices: voy a comer un poquito, gracias, no me pongas mucho. Claro, tú estás lleno, tú llegaste con el alimento ya en el proceso de digestión. Y nos dicen los nutricionistas que cuando está el proceso de digestión, toda la sangre se concentra ahí para trabajar y digerir esos alimentos. Y uno se pone bobito, a todo le dice que sí, amén. Sí, amén, hermano. Vamos para adelante, gloria a Dios. Entonces el Señor dice: ustedes no me engañen. Ustedes llegan a mi presencia con esa actitud. Y no les interesa el que está en necesidad. No les interesa lo que yo estoy hablando. Porque ya ustedes tienen seguro su alimento, lo han consumido, han gestionado lo suyo y se han olvidado de lo mío. Y por eso están descontrolados. Están sufriendo las consecuencias de no alimentarse de lo que nutre el alma. La celebración de la mesa del Señor ha perdido su brillo a través del tiempo y esto ha sucedido en la mayoría de los corazones, convirtiéndose en una rutina mensual sin ningún tipo de expectativas ni reverencia. Nadie me responda ni haga ninguna señal, pero ¿cuántos de ustedes en su agenda o en su agenda electrónica tiene el día de la mesa del Señor pautado, así como el cumpleaños, la celebración o el día de pago que usted está esperando? ¿Cuántos colocaron en su agenda de manera permanente el primer domingo del mes, mesa del Señor, para no perdérselo? No me diga nadie nada, porque ya Dios lo sabe. Pero lo cierto es que lo que no le agrada al Señor es que lo que Él llamó santo, tú y yo lo cualquiericemos. Y comamos del pan, y bebamos la copa, y el abrazo, hasta que tú vengas, amén, me siento. Y el Señor mirando. El Señor dice: esa actitud te está privando de las mayores riquezas espirituales. Porque al comer de la mesa del Señor, de lo que tú te estás perdiendo es de la comunión viva con Cristo. Y no van a decir amén.
te estás perdiendo de la comunión viva con Cristo. Al tratar lo sagrado como una costumbre, caemos, esto me voló la cabeza, en una recesión espiritual. Y viene la inflación del pecado en nuestra alma y colapsa el mercado de nuestra fe. Una recesión espiritual que trae la inflación del pecado y colapsa el mercado de nuestra fe. El ambiente fértil de la fe de aquellos que confiamos en el Señor. Porque la Biblia dice que los apóstoles recibían del pueblo una ofrenda desinteresada. Las personas tenían un nivel de comunión con Cristo donde habían pasado de poner la mirada en lo temporal para ponerlo en lo eterno, y esa transformación había llevado al pueblo a un desarrollo sobrenatural. Viene el apóstol Pedro y predica el primer mensaje sin expectativa, porque no había en él la trayectoria de un predicador famoso de multitudes. Él era un pescador. Y al terminar el mensaje, sin contar mujeres y niños, habían 3,000 hombres a los pies del Señor. Una persona que no estudió como ningún escriba, como ningún fariseo. En el segundo mensaje, predica, y no fueron 3, fueron 5,000 más. Y luego de eso, la iglesia se expandió hasta Antioquía, la zona norte, el Medio Oriente, lo que conocemos ya como Turquía en el día de hoy. Y se confía que las enseñanzas y el ministerio misionero del apóstol Pablo llegó hasta España, lo que hoy conocemos como toda esa zona ibérica. Un impacto extraordinario, porque eran corazones que estaban en una comunión con Cristo. Esa comunión con Cristo viene de esa cercanía con Dios en todo lo que Él llama santo. Dios le dijo a la iglesia: tú tienes 2 trabajos. Tú lo puedes hacer como tú quieras. ¿Alguien ha visto que Dios dijo cómo son los colores que debe tener la iglesia, o el tipo de silla, o dónde debe estar el local, o cuántos pastores tienen que estar? Esos detalles Dios no lo habló. Lo que Dios dijo es innegociable, 2 puntos: mi mesa y los bautismos. El bautismo te habla de crecimiento. La mesa del Señor te habla de madurez. Cuando alguien se sienta a la mesa y dice: yo no puedo faltar hoy, hoy hay mesa del Señor, habla de madurez espiritual, porque es una persona con una comunión viva con Cristo. No es algo como una experiencia rutinaria, mensual, sino una comunión viva con Cristo. Y cuando tú y yo tenemos esa comunión viva con Cristo, en medio de las dificultades, nosotros tenemos respuesta. Aunque usted no diga amén. Pudiéramos estar viviendo en lo que la Biblia define por la palabra del Señor como una plenitud espiritual, en lugar de estar en una recesión espiritual. Por eso creo que es tiempo de redescubrir este encuentro y valorarlo en la dimensión que el Señor desea para nuestra renovación, nuestra intimidad y para el poder transformador del Señor que fluye en nuestra vida. Dile al que tienes a tu lado: esto es serio, esto tiene que ver contigo, esto es importante. Hermano, había un desorden en la iglesia, porque Dios no es Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Cuando yo digo que Dios es un Dios de orden, lo que te quiero explicar es que Él no es un Dios rígido que sofoca a su pueblo, tampoco legalista que condena, tampoco es un Dios insensible que hiere
aquel que le busca. Y tampoco Dios usa su poder para aplastar a nadie. Su orden es vida, es propósito, es armonía. Y Dios quiere que estemos en esa perfecta armonía en nuestra relación con Él a pesar de nuestras diferencias. Una banda se compone por diferentes tipos de instrumentos que unidos en armonía pueden hacer una melodía. Hay armonía, hay melodía y hay ritmo en la alabanza. Y Dios quiere que experimentemos ese fluir de su espíritu en nuestra vida para que veamos los resultados. Y cuando yo te hablo de desorden, tú miras, incluso pero aquí el lugar está limpio, ordenado, estamos dentro de nuestras limitaciones en una buena posición, te damos gracias, Señor, amén. Pero el desorden del que Dios habla y lo que verdaderamente a Dios le interesa en nuestro corazón. Cuando te hablo de desorden, por lo que el Espíritu Santo está señalando en 1 Corintios 11, del 20 al 21, te estoy hablando de que el Señor ve el desinterés en las cosas santas. Y como Él viene por un pueblo en orden, nos está ahora llamando la atención para que volvamos a lo que verdaderamente importa. Que no sea una rutina mensual, sino que sea una comunión viva con Cristo. No menospreciar lo que Dios ve importante. No estar desinteresado, porque apremia, ora, te levanta a las 3 de la mañana cuando te llama el banco y te dice, mañana vas a legal. Pero el domingo no le presta atención a lo que el Señor te está diciendo. El Señor dice, no has entendido que lo que te evita los problemas es estar en orden conmigo. Le estás prestando más atención al problema que a la solución. No una solución entre muchas, sino a la verdadera respuesta del cielo para la recesión que estamos viviendo. Por eso el Señor hoy nos dice lo que necesita el ansioso, el preocupado, el que está en dificultad. Es un encuentro vivo con Cristo. Y el encuentro vivo con Cristo no se compra, no está en venta. Se ha servido como una obra de gracia desde el cielo para todos nosotros que hemos sido llamados por nombre para estar en la presencia del Señor. Para que nos gocemos, para que en la enfermedad ores y veas respuesta, para que en la escasez ores y veas productividad, para que en la dificultad te sientas acompañado y bendecido. Pero si negociamos la intimidad con Dios, no hay renovación. Si nosotros negociamos la comunión con Dios y no tenemos un encuentro vivo con Él y nos perdemos en lo que es importante, entonces dejamos el bienestar y abrazamos lamentablemente la recesión, que es doloroso. El Señor nos dice en el verso 26 de 1 Corintios 11, es por eso que cada vez que comen del pan y beben de la copa, anuncian cuando tú y yo celebramos esto, somos bendecidos, somos nutridos, pero no tiene que ver solamente con nosotros. Al tomar de la mesa del Señor, anunciamos. ¿Qué anunciamos? La muerte del Señor hasta que Él vuelva. Él vuelve pronto, muy pronto, más pronto de lo que te imaginas. Pero hasta que ese momento llegue, quien será levantado, como enseña la palabra, por el Espíritu Santo y presentado delante de Dios, es aquel que está en comunión con Cristo, que huele a Cristo. Como Pedro, que lo quería negar, y todo el mundo le decía, es que tú hablas como Él, es que tú te vistes como Él, es que tú hasta hueles a Él. ¿Cómo que tú dices que tú no eres un seguidor de Él? Y Pedro intentaba negarlo y no podía, porque la esencia de Cristo estaba marcada en su vida. Tú y yo tenemos que llevar la marca de Cristo, de su esencia, su aroma, su presencia, su mirada, su gozo.
el poder transformador. Cristo amó las multitudes, enseñó a las personas a ser discípulos y alimentó. El ministerio de Jesús, 3 puntos. Amar sin esperar nada, enseñar y alimentar. Si llegaba a un lugar y le decían, tengo hambre, ¿qué hacía? Alimentaba. Y tú y yo tenemos que dedicarnos a amar, a compartir la instrucción y alimentar al otro. ¿Y sabes qué va a pasar? Que aunque no lo busques, sus bendiciones te van a alcanzar. Que aunque no lo estés esperando, te tocará la puerta. Que aunque no lo estés buscando, el Señor te dice, recibe, envío más, envío más. Conecto, abro puertas, abro cielos, envío ángeles, envío respuesta. Porque estás en comunión, conectado. Y yo quiero que tú aplaudas, lo creas, lo recibas. Porque esto es para ti, para tu familia, para tu hogar, para que en medio de la enfermedad tú seas renovado, transformado. Para que ese aplauso que tú le estás dando al Señor como gratitud, que es bien recibido en su presencia, tú lo puedas sentir en el alma, el aplauso, el reconocimiento del cielo que Dios le comunica a aquel que es fiel y le busca de todo corazón. Y tú eres ese hijo amado, llamado con propósito. Yo no tengo duda de eso. Dios está tratando con nosotros y nos está enseñando el camino de la paz, el camino de la salud, el camino de la unidad, el camino de la comunión con Él. Y Él nos ama a pesar de todo, pero no nos quiere dejar igual. Dios te ama tal como eres, sí, pero no te deja igual. Él quiere que tú y yo seamos como Jesús. Porque dice su palabra que los que dicen que son cristianos, está en 1 de Juan, capítulo 2, deben andar como Él anduvo. Si tú dices que eres cristiano, tienes que andar como Él anduvo. ¿Qué haría Jesús si tuviera WhatsApp? Si tuviera Instagram, si tuviera redes sociales? ¿Qué haría Jesús si viera a una persona en necesidad? ¿Qué haría Jesús si ve a la esposa llorar? ¿Qué haría Jesús si ve al amigo, al conocido, al compañero de trabajo con una necesidad? Eso es lo que el Señor quiere. Que tomemos en cuenta que Dios es un Dios de provisión, de vida, eterno. Que lo cambiemos por el desorden. Recuerda que el desorden que el Espíritu Santo está señalando aquí sencillamente es que no te lleves de la velocidad del mundo. Porque la velocidad del mundo te lleva a llegar a la iglesia, comer el pan, beber la copa, en el nombre de Jesús, mi culpa, y me voy. La velocidad del mundo nos lleva a esto, nos acorrala, nos coloca en un déficit espiritual para que no tengamos respuesta en el momento apremiante. Porque el dinero, la posesión, las amistades no sostienen a la persona en los momentos de crisis. Solo Cristo sostiene al hombre, a la mujer en los momentos de crisis. Amén. Por eso el Señor te dice en esta mañana, el desorden es desinterés de las cosas santas. No te lleves de la velocidad del mundo. Cuando llegues a mi presencia, detente. Detente. Jesús visitó unos amigos llamados María y Marta. Había una afanada y había otra que soltó todo y se sentó a sus pies. La que se sentó a sus pies no era por vagancia, no era porque le gustaba descansar de más. Es porque entendió que lo que estaba delante de ella era mayor que lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y Jesús le dijo, Marta, tú tienes que aprender de María. Cuando tu Señor te visita, tienes que aprender a detenerte. Y hoy el Señor te está visitando. Está visitando tu vida. Está visitándote en tu problema. Y ve cuando tú quiebras ese frasco de perfume para perfumar sus pies. Y ve cuando tú tocas el borde de su mano.
y ve cuando tú clamas en su presencia. El Señor ve tu necesidad y tiene para suplir, pero te está diciendo, recibe lo que yo te estoy dando. No me exijas lo que tú estás esperando. Lo que yo te estoy dando es mejor que lo que tú me estás pidiendo. Y lo que yo te estoy dando te va a llevar a donde tú no has soñado estar nunca. Por eso, en este día, te invito a que aceptes ese llamado de ir más profundo en la intimidad con Dios, de aprovechar cada encuentro que el Señor permite para renovar tu fe y aprender que esto se trata de tener comunión con Cristo. Celebrar la mesa del Señor es anunciar su muerte, su victoria en la cruz hasta que Él venga. Yo tengo vida porque hubo uno que entregó la suya para que yo reciba vida. Y el vivo fue a la muerte para que el muerto venga a la vida. El vivo fue a la tumba para el que estaba en la tumba viniera a la vida. Tú y yo somos ese muerto que antes andaba sin Cristo y valía lo que tenía, y ahora tú vales más de lo que portas. Tu valor está en quién eres, y el Señor te dice, eres mi hijo. Yo tuve un sueño esta semana, no te doy los detalles, no viene al caso, pero fue una opresión, una guerra espiritual. Y cuando me sentía más complicado en dicho sueño, yo sentí la oposición y hubo una declaración oscura. Nunca me había pasado esto, hubo una declaración oscura. Allí, un ataque de las tinieblas. Pero cuando por el Espíritu yo pude discernir lo que estaba sucediendo, de mi corazón fluyó una declaración que me dio libertad sobre el peso que sentía y me pude incorporar y ver cómo todo en un instante se desvaneció. De mi corazón hubo una respuesta porque el Espíritu intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles cuando tú y yo no sabemos lo que tenemos que pedir y cuando no tenemos ni siquiera la fuerza para pedir. Y lo que brotó, fluyó de mi corazón por obra del Espíritu Santo fue: yo soy un hijo de Dios. Yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo y dije en el sueño, un momento, esto es espiritual, yo soy un hijo de Dios. Me incorporé por el poder del Señor. En el nombre de Jesús, el Señor te reprenda. Se desvaneció todo y en libertad abrí mis ojos y declaré victoria en el nombre de Jesús. Declaré victoria en el nombre de Jesús. Te comento esto, hermano, hermana, porque en cada experiencia que tengamos, no podemos despertarnos y decir, ay, la presión, ay, el enemigo, estoy vencido. Lo que sabemos, el Señor te ha llamado a ser más que vencedor y declara victoria. Recuerda que Él lo dijo, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Pero cuando Dios te permite enfrentar la prueba, Dios dice que nos ha dado espíritu de poder y dominio propio en el nombre de Jesús, para que enfrentemos la dificultad con su poder. Y en esta mañana lo que tú y yo recibimos es una renovación del poder de Dios en nuestra vida, una confirmación del llamado, una afirmación de lo que un día declaramos cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor. Que esa llama no se apague en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Por eso en este día te quiero hacer una invitación. Una invitación que inspiró un testimonio de un misionero en África. Dice él que él se sorprendía con el gozo que esa iglesia recién nacida en el Espíritu tomaba la mesa del Señor. Él venía de un lugar donde celebrar la mesa del Señor era común, por lo tanto la gente simplemente lo tomaba. Pero esta gente se sentía tan diferente el ambiente que él no podía explicarlo con palabras. Y un día se acerca a uno de esa aldea y le dice,
¿por qué es que tú te sientes tan alegre? ¿Qué es lo que tú sientes cuando celebramos la mesa del Señor? Porque a mí me asombra cómo ustedes se comportan. Él era el predicador que estaba evangelizando y él era el asombrado. Y este hombre le respondió, hermano, lo que pasa es que hoy me siento rico, porque cuando yo me siento a la mesa, siento que el rey me invitó a cenar. Yo cuando vengo a la mesa del Señor me siento rico porque siento que el rey me está llamando a cenar con él. Y en este día, el rey te está llamando. Te está llamando por nombre. Yo quiero invitar primero a hacerlo diferente en esta mañana. Quiero invitar a los hombres, cabeza de familia, jóvenes, emprendedores, que pasen por aquí delante. Se pueden poner aquí frente a mí, por favor. Los varones, en el nombre de Jesús. Tenemos que bendecir a los hombres en la congregación, esforzados. Por favor, aquí, por un momentito, pónganse frente a mí, unidos, pegaditos. Amén, mis hermanos. Gracias por aceptar la invitación. Pasen, jovencitos. Pueden pasar, Melvin. Y las hermanas yo les pido en oración, porque este es un momento especial. Claro que sí, Sebastián. Venga. Manuelillo, ven. Tú eres un hombre de fe, un emprendedor de Cristo. Amén. Miren, hermanos, yo los he invitado a que pasen acá adelante, porque las bendiciones que el Señor tiene para sus vidas son mucho mayor de lo que ustedes pueden imaginar. Y la dificultad que hemos tenido nosotros que vivir no define quiénes somos. Pero en este día tenemos que venir a la mesa del Rey y entender quiénes somos en Cristo. No importa tu edad, que estés todavía con sueños en el corazón y por emprender, no importa que hayas vivido muchas batallas o que estés experimentado en batallas, pero firme, dando un ejemplo. Porque así yo te veo, hermano José Luis. Tú eres un ejemplo de vida. Raúl es un ejemplo de vida. Por eso no te digo Iván, te digo maquinaria. Todos ustedes son un ejemplo y los veo crecer. Me llaman y me dan buenas noticias de que el Señor nos está ayudando a avanzar. Ninguno aquí puede decir que está igual que como estuvo al inicio de año. A pesar de la batalla, hasta aquí nos trajo el Señor. Y tenemos mucho que contar de las virtudes y de las bendiciones de aquel que nos llamó. Pero no estamos aquí por casualidad. ¿Y Héctor? Pasa, Héctor, hermano. Amén. Nosotros estamos aquí por propósito. Estamos aquí por propósito. Y mira, si te sentiste mal y dijiste, uy, no vino mi esposo o faltó aquel, ahí donde está, mujer, intercede por esa persona que Dios puso en tu corazón. Pero no vamos a soltar a nadie en este día. Y miren, ustedes pasaron. Y yo quiero que entiendan lo que en esta mañana van a recibir. Ustedes están en la mesa del Rey, en la presencia de Dios. Y Él va a encargarse de manifestar en ustedes mucho más de lo que ustedes han podido ver. Pero yo no quiero que ninguna de esas bendiciones nuble su entendimiento. Que todo lo que ustedes reciban entiendan que tiene un propósito. Para la gloria de Dios, para el bienestar de ustedes y para que se rompan cadenas. Porque llega un momento que ciertamente Dios conoce nuestro dolor y Él sabe que las fuerzas nuestras son limitadas, Mayo. Él sabe que nuestras fuerzas son limitadas. Por eso hoy Él renueva tus fuerzas. Y hay una gracia sobrenatural que Él te da y que tú tienes que recibir. Y yo quiero que en esta mañana, tú, hombre, delante de Dios, que estás en la mesa del Rey, con tus ojos cerrados, extiendas tus manos, delante de Él, no delante de mí. Y que ahí con tus manos extendidas tú sepas que tú estás recibiendo, en el nombre de Jesús, tú estás recibiendo una gracia sobrenatural para recibir lo que Él tiene para ti. Gracias, Señor, porque tú estás llenando nuestras manos. Y aunque nuestro corazón ha visto tantos procesos que a veces estamos en piloto automático, yo sé que tú llenas nuestras manos. Y por la fe, así como tú lo pides hoy, nosotros
lo recibimos en el nombre de Jesús. Yo estoy delante de hombres valientes que han dado su vida por su familia y por los proyectos que representan. Y yo sé que tú no lo dejas solo, Señor. Yo sé que tú llenas sus manos y que tú bendices sus corazones. Y que a partir de este día, ellos entran en un nuevo tiempo donde tú les haces caminar bajo cielos abiertos. Porque han sido muchos los procesos. Si yo le entrego el micrófono a cualquiera de ellos, hay un testimonio. Desde Sebastián hasta Iván, todos podemos decir, he tenido que enfrentar esto. He visto dolor, tristeza en mi casa y esto me ha partido el corazón. Pero tú, Señor, conoces mi enfermedad, conoces mis tristezas y levantas y restauras mi vida. En el nombre de Jesús, recibe. Que el Señor llene tus manos con esa provisión abundante de lo que Él tiene para ti. Porque Él te bendice hoy para que te extiendas a lo que tienes delante, para que se ensanchen las estacas de tu tienda en el nombre de Jesús. Y que todo el que dio palabra cumpla en el nombre de Jesús. Y que tus compromisos, el Señor te bendiga para que los superes en el nombre de Jesús. Que tú puedas ver prosperidad en todo lo que haces, que tú seas bendito y que bendigas el lugar donde pisas, lo que toca con tu mano, y que así como Dios hizo caer los muros de Jericó, así Dios te bendice para que seas próspero, para que goces de la admiración de tu esposa y de tu familia, para que los demás te miren como tierra deseable en el nombre de Jesús, porque Cristo te llamó a ser cabeza y no cola. Porque el Señor te llamó a ser como el árbol plantado junto a corriente de agua. Y aunque se han presentado guerras y oposición que te han sembrado, que te han adolorido, que te han dañado la fe, hoy el Señor te restaura más allá de lo que tú pudiste pensar. Y aún lo que diste por perdido, el Señor lo restaura como lo hizo con Job. Con la bendición de Job sobre Job. Con la bendición de Dios sobre Job, con la bendición de Dios sobre José, que cumplió sus sueños, con la bendición de Dios como sobre Abraham, que lo llevó más allá de lo que él pensó. Así te bendigo en el nombre de Jesús, Keiber, así te bendigo en el nombre de Jesús, para que puedas ser fructífero en todo lo que hagas, en el nombre de Jesús. Y entonces, hermano, yo quiero que tú tomes una servilleta, ¿verdad? Y como aquí hay variedad, oye lo que te pido que hagas. Como aquí hay variedad, tú vas a tomar del pan que tú quieras. Si tiene que ser de este, tú lo coges y lo partes tu pedazo. Y te invito a que hagas lo que sientas. Mira, aquí hay aceite, figura del Espíritu Santo. Aquí hay miel. Si tú deseas mojar tu pan con la miel, lo pones en tu servilleta. Tomar una uva, la vid, fruto del Espíritu. Lo que tú sientas tomar, tú lo vas a tomar y tú te sientas y lo comes y bebes de la copa. Te llevas la copa y bebes de ella, porque el Señor te dice: yo endulzo tu vida, yo bendigo tu vida. El aceite liberaba al pueblo de las enfermedades internas y externas. Es un agente sanador. Este es el pan de vida, es representación de Cristo. Y la uva es fruto de lo que el Señor quiere hacer. El Señor le dijo al pueblo: te llevo a la tierra donde fluye leche y miel. Y el código postal de Israel tiene los frutos que Dios le prometió a Israel que iba a encontrar en esa tierra hasta el sol de hoy. Y esos frutos abundan. Así como en el nombre de Jesús el Señor lo hace abundar en tu vida. Por favor, toma la servilleta, coge el pan que gustes con libertad. Esto lo ha servido el Señor para ti. Lo puedes mojar en aceite o lo puedes mojar en la miel. Coges una uva, coges una pasa, lo que tú sientas, hermano. Tú lo vas a tomar, te lo vas a llevar a tu silla y lo vas a comer. Y cuando tú estés comiendo ahí, yo quiero que tú hables con Dios. Lo que el Espíritu pone en tu corazón: Señor, es un nuevo tiempo para mi vida, para mi hogar, para lo que